Hola chicos, hoy estamos a 10 de marzo del 2023, 7:45 de la mañana, hora de Colombia. Hoy haremos una sesión en vivo, veremos qué nos ofrece el mercado. Siempre que vayamos a operar, siempre marcamos líneas nuevas. Marcamos dos números redondos que están cerca a donde se está moviendo el precio actualmente. Y después podemos marcar dos niveles más. Con cuatro líneas que tracemos es más que suficiente. El mercado tiene bastante volatilidad. Está buscando llegar a este número redondo. A pesar de que ha tenido rechazo aquí, sigue insistiendo el precio en subir, buscando el número redondo. Vamos a ver qué hace, faltando los últimos 10 segundos, si rompe ese número redondo. Si no lo rompe, habría posibilidad de buscar movimiento bajito. Aquí tenemos que el precio actuó como soporte, entonces aquí actuaría como resistencia. Podría ser factible ingresar esa operación a la baja. Veamos si el mercado no da a punto de entrar ahí. Esa era una vela de indecisión la anterior porque tiene mecha en la parte de abajo y tiene mecha también en la parte de arriba, siendo una vela que de indecisión. Esta vela cerró justo en la punta de la mecha que yo tracé aquí, lo que me da a entender que es un nivel fuerte. Aquí tengo una zona de reacción. Entonces es importante marcar los niveles. Aquellos que están en la academia saben cómo es la forma más ideal de trazar niveles y siempre buscamos operar por arriba de la apertura de la vela. La importancia de tomar un buen punto de entrada. Mira que la vela quedó de color verde, pero nosotros ganamos por el punto de entrada. Entonces es importante trazar bien los niveles, porque eso nos da la oportunidad de ganar la operativa. El precio está insistiendo, como está insistiendo aquí, en romper ese nivel. Posiblemente esa vela termine rompiendo el nivel. ¿Ya lo vieron? Entonces no es solamente mirar la vela como tal, físicamente, por fuera, sino su movimiento, su intención, su intención. La vela estuvo insistiendo, insistiendo, y lo último mira que termina rompiendo una vela siguiente. Hoy vamos a hacer dos operativas. Tenemos una sola línea, vamos a utilizar esta para, tenemos un número redondo aquí donde este precio se está moviendo. Podemos trazar un segundo número redondo aquí y aquí tenemos encerrado el precio y vamos a ver qué hace el precio aquí. Aquí hubiera sido factible ingresar porque ahí teníamos mecha, 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 mecha. El mercado siempre nos da opciones, nos da oportunidades. Entonces aquellos que trabajamos, operamos mecha y rechazo, siempre están buscando los mejores puntos de entrada en base a las mechas. Poder entrar necesito buscar un punto de entrada lo más alto posible. Voy a retirar ahí porque tengo mecha aquí, mecha aquí, mecha aquí, mecha aquí, mecha aquí y tengo una vela de fuerza. ¿Cuál es la vela de fuerza? Esta vela roja, la vela de fuerza del lado izquierdo. Entonces esperaría que el precio me respetara las mechas, que es lo que yo estoy esperando. Bueno, chicos, para aquellos que primera vez encuentran este canal, nosotros operamos una técnica que hemos llamado MIR, que significa mecha y rechazo. Terminamos a las 7:49. Hicimos dos operativas en poco tiempo, operando solamente rechazo. Cuando se domina esta hermosa técnica y sabemos trazar bien los niveles, haremos fácil el trading. El trading muchas veces allá en la calle mete mucho miedo, haciendo creer que la binaria es estafa, que la binaria es difícil, que la binaria es manipulada, que en la binaria nadie gana. Pero aquel que sabe hacer las cosas de la forma correcta encontrará sí o sí la rentabilidad, sí o sí encontrará la rentabilidad. Debemos buscar la información adecuada, comprenderla, aplicarla y los resultados se verán. Necesitamos durar 2, 3 horas, 4 horas frente a un gráfico para realizar nuestras operativas. Solamente saber entender el lenguaje del precio. El mercado siempre nos habla.
las mechas siempre nos hablan. Pero tenemos una técnica llamada EMIR, mecha de rechazo. Aquí en la descripción del video les dejaré un link que lo llevará a un canal de Telegram. En ese grupo de Telegram eh, compartimos información en base a entradas y se explica el porqué de las entradas. Si eres un trader novato, no tienes mucha experiencia, te sugiero entrar a ese canal porque aprenderás mucho por esta técnica. Si tienes alguna pregunta o duda, ahí te será respondida. Siempre estará compañeros miembros del canal dispuestos a darte las explicaciones o las dudas, de resolver las dudas que tengas. Si ellos no lo hacen en cualquier momento, yo lo puedo hacer. Entonces, es un canal de Telegram ideal para aprender y sacar mayor provecho en las binarias. Nosotros tenemos también aquí en YouTube una lista de reproducción que llamado curso de mecha y rechazo, MIR en abreviatura. Hay más de 40 videos. También te invito a verlo, aprenderás bastante de esta hermosa técnica. El trading es bonito, solamente que a veces nos llenamos de mucha información y nos bloqueamos. Entonces debemos desaprender para luego aprender cosas que realmente nos sirvan. A veces tanta información que tenemos en la cabeza nos bloquea. Yo realizo una mentoría de 2 semanas y en 2 semanas enseño lo que realmente debe de tener en cuenta el trader, perdón, para hacer lo más fácil nuestra operativa, no cargarla, ya que la tenemos cargada en saber que estamos operando dinero real. Y si a eso también le adicionamos que ingresamos operativa y con tanta información nos vamos a bloquear. Pero si aprendemos a hacerlo de la forma correcta, día a día buscamos lo mismo en el gráfico, día a día buscamos lo mismo en el gráfico, obtendremos sí o sí, la mayoría de veces, los mismos resultados. Bueno, chicos, no siendo más, me despido. Chao, chao.